Hola amigos, bienvenidos a este tiempo de la radio dedicado a la historia. Cuando analizamos los avances de la ciencia a lo largo de los siglos, nos encontramos con un periodo muy fructífero que se inicia justo en el momento en que daba sus últimas bocanadas la Edad Media. Es como si los conocimientos científicos hubieran estado latentes durante unos cuantos siglos, y de momento toda la labor de incubación de esos siglos floreciera dando abundantes avances en los distintos campos de la ciencia. En concreto, me estoy refiriendo al siglo y medio que comprende la segunda mitad del siglo XV y todo el siglo XVI. Durante ese periodo nacieron 10 personas, más bien gigantes de la ciencia en mi opinión, que cambiaron completamente los conocimientos científicos que la humanidad poseía. Estos gigantes de la ciencia son Leonardo da Vinci, Copérnico, Paracelso, Niccolò Fontana, Girolamo Cardano, François Vier, Tycho Brahe, Giordano Bruno, Simon Stevin y Galileo Galilei. Y sobre estos 10 gigantes vamos a hablar en este audio, aunque estoy convencido que por los avances científicos que cada uno de ellos aportó, son merecedores de un capítulo exclusivo para cada uno de ellos. De esta pléyade de gigantes, el primero en nacer fue Leonardo da Vinci, que lo hizo en 1452. Para mí, el primer científico que se desentendió de las confusas y erróneas ideas de la Edad Media y estudió la naturaleza con un espíritu realmente moderno. Leonardo nació en Vinci, cerca de Florencia, y era hijo natural de un prestigioso abogado, Piero di Antonio, y de una aldeana. Su padre, aunque no lo reconoció nunca como hijo, sí se ocupó de su educación, abriéndole puertas para su desarrollo de sus habilidades en las cortes de Florencia, Milán y Roma. Cuando estudiamos sus cuadernos de notas, nos encontramos con una persona con un talento sobrehumano. Sobresalió tanto en pintura como escultura, como en arquitectura, ingeniería, filosofía y anatomía, materia esta de la que conservamos 750 dibujos anatómicos. Hizo diseño de máquinas voladoras, helicópteros, paracaídas, armas de tiro rápido y cañones de gruesos calibres. Pero en lo que principalmente denotó su talento científico fueron en sus especulaciones no comprobadas y en sus opiniones. En fisiología, se anticipó a Harvey en su descubrimiento de la circulación de la sangre, pues dijo que la sangre aporta nuevos materiales a las diferentes partes del cuerpo y arrastra consigo los materiales de desecho. En astronomía pensaba que la Tierra era una estrella parecida a las otras estrellas, queriendo decir un planeta como los demás planetas, y sugirió la idea de un mundo heliocéntrico. En mecánica dijo que todo cuerpo pesa en la dirección en que se mueve, y afirmó que un cuerpo que cae aumenta su velocidad a medida que continúa su caída. Por consiguiente, parece haber comprendido que la fuerza produce en primer lugar aceleración más que siempre movimiento, en contra de la doctrina aristotélica de que la fuerza es necesaria para el movimiento, anticipando el rasgo característico de la mecánica de Galileo. Insinuó que el universo entero marcha de acuerdo con unas leyes mecánicas inalterables, anticipándose a Newton. En óptica consideraba la luz como un fenómeno ondulatorio, anticipándose a la teoría ondulatoria. Antes de su época, hubo hombres que intentaron saber más por medio de la observación y el experimento, pero casi siempre sus ideas estaban constituidas por ideas preconcebidas
o por principios generales como que el movimiento natural es el propio de la naturaleza o que sirve de un predeterminado fin. Para Leonardo, la ciencia se basaba en la observación, examinar las observaciones mediante la matemática y terminar con un experimento concluyente para probar sus conclusiones finales. Sus puntos de vista generales sobre el método científico eran muy parecidos a los que Roger Bacon había expresado un siglo antes, pero la visión de Bacon estuvo siempre restringida por anteojeras ideológicas, en tanto que la mente de Leonardo era totalmente libre. Cuando ya era un adulto nuestro personaje anterior, nació el siguiente gigante de esta historia, Nicolás Copérnico, en 1473, en la ciudad polaca de Toruń, en el seno de una familia acomodada. A la edad de 10 años su padre falleció y un tío suyo se encargó de su educación, haciendo que estudiara primero en la Universidad Polaca de Cracovia y después en las universidades italianas de Bolonia, Ferrara y Padua. Su educación fue larga, adquiriendo profusión de conocimientos en matemáticas, astronomía, medicina, derecho y, naturalmente, en teología. No hay constancia de que por entonces se sintiera especialmente interesado por la astronomía. En 1503, tras su paso por las distintas universidades italianas, regresó a su país, donde se le había concedido una canonjía por influencia de su tío, y se incorporó a la corte episcopal de este en el castillo de Lindmark en calidad de consejero de confianza. En 1512, Copérnico fijó su residencia en Frauenburg y se dedicó a la administración de los bienes del cabildo durante el resto de sus días. Se interesó por la teoría económica, ocupándose en particular en la reforma monetaria, tema sobre el que publicó un tratado en 1528. Durante estos años conocemos que practicó la medicina, curando tanto a enfermos indigentes como a sus colegas eclesiásticos. Fue hacia 1520 cuando Copérnico elaboró su primera exposición de un sistema astronómico heliocéntrico en el cual la Tierra orbitaba en torno al Sol, en oposición con el tradicional sistema tolemaico en el que los movimientos de todos los cuerpos celestes tenían como centro nuestro planeta. Una serie limitada de copias manuscritas del esquema circuló entre los estudiosos de astronomía, y a raíz de ello, Copérnico empezó a ser considerado como un astrónomo notable. Con todo, sus investigaciones se basaron principalmente en el estudio de los textos y de los datos establecidos por sus predecesores, ya que Copérnico apenas superó el medio centenar de observaciones astronómicas realizadas por él, de las que se tiene constancia a lo largo de toda su vida. Tengamos en cuenta que en aquella época la astronomía oficial de las universidades y en la Iglesia era la propuesta por Ptolomeo, en el que la Tierra era el centro de todo el universo. Aunque ya personajes anteriores a Copérnico, como el griego Aristarco, 200 años antes de nuestra era, o Resme de Lisieux, hacia el año 1350, el cardenal Nicolás de Cusa, hacia 1450, o el propio Leonardo, como hemos comentado hace unos minutos, se plantearon un mundo heliocéntrico. Copérnico basaba su desarrollo teórico en que cada cambio de posición observado se debe al movimiento o bien del objeto observado o bien del observador, o a ambos. Si la Tierra tuviera algún movimiento, este sería advertido en todo aquello que estuviera situado fuera de la Tierra, pero lo sería en dirección opuesta, exactamente como si cada cosa viajara dejando atrás a la Tierra. De esa manera, la aparente revolución diaria de las esferas de las estrellas fijas puede explicarse como que es la Tierra y no las estrellas
las que gira sobre sí mismo una vez al día. Demostró Copérnico que el sistema que él proponía producía precisamente la misma apariencia en el firmamento que el complicado movimiento de Ptolomeo con la Tierra como centro inamovible. Pero había un problema. Los movimientos supuestos por Copérnico no cuadraban exactamente con lo que sucedía en realidad. Copérnico ni siquiera podía estar seguro de su propio esquema, ni esperar que otro lo aceptara, a menos que pudiera corregirlo de manera que se ajustaran a las mejores observaciones aprovechables, a lo que dedicó años de arduo y fatigoso trabajo. La mayor parte de ese trabajo fue superfluo. Hoy sabemos que solo había que hacer una pequeña corrección a sus postulados, que era reemplazar las órbitas circulares de los planetas supuestas por Copérnico por órbitas ligeramente ovaladas. Pero Copérnico, cuya mente estaba todavía empapada en las doctrinas pitagóricas y aristotélicas sobre lo natural e inevitable del movimiento circular, no podía pensar en cosa tan sencilla como descartar las circunferencias del esquema de Ptolomeo. Su inexperiencia en la astronomía práctica aumentó sus dificultades, porque concedía igual atención a todas las observaciones, buenas o malas, antiguas y modernas, incluyendo unas cuantas de su cosecha, de suerte que una mala observación podía desconcertar todo el sistema. Llegó a decir que si pudiera hallar una coincidencia con un error menor que 10 minutos de arco, sería tan famoso como había sido Pitágoras por el descubrimiento de su famoso teorema. Al fin, después de años de arduo trabajo, el sistema quedó completamente definido y envió a sus amigos astrónomos un breve resumen de sus conclusiones, bajo el título de Commentariolus, pero transcurrieron 15 años antes de que publicara su obra completa. Fue George Joachim Reticus, astrónomo, matemático y discípulo de Copérnico, quien se dedicó a revisar y preparar para la imprenta y la publicó bajo el nombre de Revolutionibus Orbium Coelestium, sobre las revoluciones de la esfera celeste. La impresión fue terminada con el tiempo justo para que Copérnico tomara el libro en sus manos cuando yacía en su lecho de muerte. Mucho han discutido los expertos sobre si Copérnico guardó el libro por temor a incurrir en el desagrado de la Iglesia. A día de hoy es difícil saber con certeza sobre esta afirmación, sobre todo teniendo en cuenta que Copérnico distribuyó sus comentarios entre varios altos dignatarios de la Iglesia, muchos de los cuales lo instaron a publicar su Revelación de la Verdad, y se le concedió autorización para publicar el libro en el año 1540. Del libro de Copérnico, en esta primera edición, se imprimieron 400 ejemplares, que no llegaron a agotarse. Copérnico había hecho el libro extremadamente técnico, ilegible para todos, excepto para los más avanzados astrónomos del día, permitiendo así que se diseminara entre ellos sin causar una gran controversia. Matemáticos y astrónomos contemporáneos promovieron ante la audiencia el punto de vista de que era una ficción matemática útil, sin validez física real, escudándolo de esta forma de las acusaciones de blasfemia. Públicamente fue Lutero el que se decantó sobre el contenido del libro diciendo: la gente le prestó la oreja a un astrólogo advenedizo que buscó demostrar que la Tierra se mueve, no los cielos en el firmamento, el sol y la luna. Este loco desea revertir toda la ciencia completa de la astronomía, pero la Escritura Sagrada nos dice que Josué comandó al sol quedarse quieto y no a la Tierra. Tras la publicación del libro, numerosos teólogos salieron denunciando la teoría copernicana y defendiendo la verdad absoluta de la Biblia. La recepción de esta obra en el mundo académico e intelectual europeo del siglo XVI fue predominantemente negativa. La Sorbona
y la mayoría de las universidades católicas la calificaron de sacrílega, así como los principales representantes del protestantismo, en especial Lutero y Calvino, quienes la condenaron muy enérgicamente, alegando que contradecía las Sagradas Escrituras. En cambio, tuvo una buena acogida en la Universidad de Salamanca, que ya en 1596 daba a los estudiantes la posibilidad de elegir entre estudiar a Ptolomeo o a Copérnico. Verdad es que Copérnico había dado estimaciones prácticamente equivocadas de las magnitudes relativas de la Tierra y el Sol y de las órbitas de la Tierra alrededor de éste. Pero incluso así, el principio general permanecía claro e inalterable. Vivimos sobre un planeta que se mueve y gira alrededor del Sol. Difícilmente podía esperarse que el hombre corriente aceptara dicha idea tan revolucionaria que trastornaba sus convicciones más profundas y violaba sus sentimientos religiosos. Aún en el siglo XVIII, la Universidad de París enseñaba que la doctrina de Copérnico era una hipótesis conveniente, pero falsa. Durante mucho tiempo, las nuevas universidades de Yale y Harvard enseñaron los sistemas de Ptolomeo y Copérnico paralelamente, significando con ello que eran igualmente defendibles. Hasta el año 1582 no dio permiso formal la Iglesia Católica para que se enseñara el sistema de Copérnico como la verdad, y no como una simple hipótesis. El siguiente gigante del que vamos a hablar es de un señor que se llamaba Aureolus Philippus Theophrastus Bombast von Hohenheim, que nació en 1490 y que ha pasado a la historia con el nombre de Paracelso. Hijo de un médico, estudió medicina en Basilea y en Brumburgo, siendo nombrado profesor de medicina en la Universidad de Basilea en el año 1526. Y empezó sus enseñanzas siendo un profesor rompedor con el orden anterior. Para empezar, dio sus clases en el idioma vulgar, en alemán, olvidando el latín, y usó en aquellos años para que lo entendiera todo el mundo. Consideró que los que hasta ese momento eran faros de la medicina, Galeno y Avicena, era una ciencia obsoleta, llegando a quemar sus libros públicamente. Pero estos hechos no nos impiden considerarlo como el primer químico de la historia de la ciencia. Su interés se fijó principalmente en el empleo curativo de la química, o como entonces se decía, en iatroquímica. Basándose en conocimientos árabes de medicina, Paracelso procedió a desarrollar una quimioterapia de su creación, fundamentando su teoría en que cada órgano del cuerpo tiene sus propias necesidades de sustancias químicas, y el desajuste de ellos produce las varias indisposiciones que afectan al cuerpo humano, de suerte que éste podría curarse suministrando al paciente una dosis de la debida sustancia química. Esto lo llevó a probar los efectos de varios productos químicos sobre los cuerpos de sus infortunados pacientes, provocando que unos sanaran y otros pasaran a mejor vida. Ello, unido a los frecuentes enfrentamientos que tenía con sus colegas médicos y farmacéuticos y de una atmósfera crecientemente adversa, obligó a Paracelso a abandonar la Universidad de Basilea, retirándose a Stuttgart en 1538. Durante el resto de su vida, Paracelso estuvo rodeado por un lado del prestigio que obtenía en sus éxitos en la práctica médica y por otro de la mala fama a la que daban alas tanto sus enemigos médicos y farmacéuticos. Las doctrinas médicas de Paracelso fueron especialmente importantes en dos aspectos. Por un lado, inició el camino del moderno uso de los específicos, pues defendía la teoría de que cada enfermedad tiene su remedio. Luchó contra la idea de que existía un remedio para curar todas las enfermedades, esto es, la panacea universal buscada por los alquimistas. Por otra parte,
fue el primero en considerar y defender que ciertos venenos, administrados en pequeñas dosis, podían funcionar óptimamente como medicamentos. A ello debe sumar su afán por desterrar el uso médico de los polifármacos y por simplificar las elaboraciones más complicadas de otros medicamentos, así como su esfuerzo por divulgar preparados nuevos descubiertos por él mismo a base de antimonio, hierro, azufre, mercurio o sales, o a base de vegetales. Hay que contar un cambio entre sus faltas, la poca importancia que concedía a la cirugía y su desprecio por el conocimiento de la anatomía humana, que a su modo de ver era innecesaria para la práctica de la medicina. Así sabemos que Paracelso produjo hidrógeno dejando actuar el vinagre sobre limaduras de hierro, sin sospechar en lo más mínimo que había descubierto la más fundamental de todas las sustancias químicas. Más notable aún es que preparó éter, al cual llamó extracto de vitriolo, y descubrió sus propiedades anestésicas, sin darse cuenta de que había hecho uno de los más útiles descubrimientos de la ciencia médica. Vio que con esta sustancia podía hacer dormir unos pollitos, los cuales despertaban sin lesión alguna después de un tiempo moderadamente largo. Pero tuvieron que pasar siglos para que la medicina usara el éter como anestésico. Entre sus numerosas obras, algunas de ellas dedicadas a enfermedades concretas como la sífilis o profesionales como la de los mineros, destacan las que describen su concepción del sistema humano. El Liber Paragundum, escrito en 1530, y el Opus Paramirum, escrito en 1532. Fueron, sobre todo, sus teorías biológicas y químicas las que contaron con mayor número de seguidores inmediatos. Tras su muerte, sus partidarios fueron aumentando esencialmente en Alemania y Francia, pero también en la España de los siglos XVI y XVII, e incluso XVIII, a pesar de la fuerza de sus detractores. Nuestros dos siguientes gigantes tienen muchas cosas en común. Ambos nacieron a principios del siglo XVI, en unas ciudades separadas por poco más de 100 kilómetros en el actual país de Italia, y ambos fueron unos eminentes matemáticos del momento, y como no, ambos se conocieron y tuvieron sus discrepancias. Del primero que vamos a hablar es de Niccolò Fontana, que nació en 1500 en la localidad de Brescia, y que ha pasado a la historia con el nombre de Tartaglia, nombre este con el que él firmaba sus libros y que significa el tartamudo. Cuando tenía 12 años de edad, su ciudad natal fue asaltada por las tropas francesas al mando de Gastón de Foix, y como resultado de ese asalto, su padre murió y él recibió graves heridas en el cráneo y mandíbula, que hicieron temer por su vida y que le ocasionaron su tartamudez para toda la vida. Huérfano y sin medios materiales, dicen sus biógrafos que todo su aprendizaje fue autodidáctico. Ya de adulto se ganaba su vida como profesor itinerante de matemáticas, pasando por Verona, Manto y Venecia. En 1535 hizo correr el rumor de que había descubierto la fórmula para resolver ecuaciones de tercer grado. Antonio Maria del Fiore, de la Universidad de Bolonia, alzó su voz de protesta y acusó a Tartaglia de impostor. Para dilucidar esta situación, Fiore desafió a Tartaglia a un concurso. Tartaglia aceptó y ganó el desafío. El éxito de Tartaglia en el concurso llegó a oídos de Gerolamo Cardano, otro gigante de la ciencia de quien hablaremos a continuación, quien le rogó que le comunicase su fórmula, a lo que accedió, pero exigiéndole que no la publicara. Sin embargo, en vista de que Tartaglia no publicaba su fórmula y que al parecer llegó a su conocimiento un escrito inédito de otro matemático, fechado con anterioridad al de Tartaglia y en el que se llegaba al mismo resultado,
Cardano se consideró libre del compromiso asumido con Tartaglia y publicó la fórmula en su obra Ars Magna en 1545. Esto no le sentó nada bien a Tartaglia, que quedó afectado insultando públicamente a Cardano, terminando siendo enemigos irreconciliables. Como consecuencia de estos hechos, las fórmulas de Tartaglia pasaron a la posteridad como fórmulas de Cardano. En 1537, cuando ya se encontraba en Venecia, Tartaglia publicó un libro cuyo título era Nueva Ciencia. En esta obra, después de haber dedicado muchas páginas a investigar por primera vez el movimiento curvilíneo, indicaba que, para obtener el tiro de máxima amplitud, es menester inclinar la pieza 45 grados sobre el horizonte. Se trata de un teorema adaptado hoy por la ciencia como corolario de principios generales admitidos, pero del cual Tartaglia buscó en vano una demostración durante toda su vida. Hablemos ahora del otro gigante matemático de la época y enemigo de Tartaglia. Se trata de Girolamo Cardano, que nació en 1501 en Pavia. Médico de profesión, consiguió cátedras de medicina en las universidades de Milán, Padua y Bolonia, pero adquirió reputación europea por sus obras sobre álgebra. Aparte de sus problemas con Tartaglia, que ya hemos comentado hace un momento, Cardano fue el primer matemático que estudió los números imaginarios, es decir, cantidades que contienen la raíz cuadrada de -1. Posiblemente, amigo oyente, si no eres un experto en matemáticas, sientas muy poco interés por las cantidades imaginarias, puesto que no pueden existir y nuestra mente no está acostumbrada a ellos, pero representan una parte importante de la matemática aplicada a la física, por ser útiles en las teorías del movimiento ondulatorio, el estudio de las corrientes alternas y en la teoría de la relatividad. Como anécdota, decir que Cardano fue acusado de herejía en 1570, debido al tono polémico y agudo de sus escritos y por ser el autor de un horóscopo sobre Jesús en 1554. Fue procesado por la Inquisición, pasó varios meses en prisión, abjuró y logró la libertad, pero con la prohibición de publicar. Se mudó entonces a Roma y consiguió una pensión del Papa Gregorio XIII, el de los calendarios. Allí terminó de escribir sus 2 libros biográficos, Mi vida y mis libros, obras maestras que hacen además un retrato excelente de lo que pudo ser un sabio del siglo XVI. El siguiente gigante que dio un nuevo impulso a las matemáticas fue François Viet, que nació en 1540 en lo que hoy es la actual provincia francesa de Poitou. Abogado y empleado público, dedicó su tiempo de ocio a las matemáticas, en las cuales posteriormente adquirió considerable reputación. A partir de 1591, Viet empezó a publicar la exposición sistemática de su teoría matemática, a la que llamó logística especiosa, o el arte del cálculo mediante símbolos, por oposición a la logística numerosa, que era el cálculo por números. Entre las aplicaciones que Viet resolvía con este método estaban las ecuaciones de segundo y tercer grado. La logística especiosa tuvo una posteridad muy limitada. Viet no era el primero que proponía la anotación de cantidades desconocidas con letras. Además, sus anotaciones matemáticas eran muy pesadas, y su desarrollo algebraico hacía necesario un largo desarrollo en los problemas más complejos. Su álgebra se olvidó pronto, apartada por la geometría cartesiana. La principal originalidad de Viet consistió en afirmar el interés de los métodos algebraicos y en tratar de hacer una exposición sistemática de dichos métodos. No dudo en afirmar que gracias a la álgebra se podrán resolver todos los problemas. Como todos los grandes pensadores de su época, se vio inmerso en distintas polémicas. La más conocida fue con Adriano Romanus, profesor de matemáticas de la Universidad de Lovaina, cuando se enfrentaron al problema de encontrar una circunferencia tangente
a otras 3 dadas. Adriano propuso una solución haciendo uso de 3 hipérbolas, pero a Viet la solución no le convenció y publicó en 1600 su libro de título Apollonius Gallus, en el que reconoce que el número de soluciones depende de las posiciones relativas de los 3 círculos y expone las 11 situaciones resultantes. Esta resolución tendrá una repercusión casi inmediata en Europa y proporcionará a Viet la admiración de numerosos matemáticos a través de los siglos. El 14 de diciembre de 1546, 3 años después de la muerte de Copérnico, nació Tycho Brahe, el siguiente gran astrónomo de aquel periodo, otro de nuestros gigantes. En muchos aspectos fue la antítesis de Copérnico. Este último había sido un gran matemático y gran teórico, pero deleznable observador. Tycho era flojo como matemático y teórico, pero era un gran observador, uno de los más grandes y acaso el más grande de todos los tiempos, en relación naturalmente con el equipo de que se podía disponer en aquella época. Era hijo de noble danés y en 1560, cuando era estudiante en la Universidad de Copenhague, observó un eclipse que le causó gran impresión y le infundió vivo interés por la astronomía, de manera que empezó a estudiar las obras de Ptolomeo e intentó hacer observaciones sencillas con toscos instrumentos de su propia factura. Después de estudiar matemáticas y astronomía en la Universidad de Leipzig, Wittenberg, Rostock y Basilea, el rey de Dinamarca, Federico II, tomó al joven astrónomo bajo su patrocinio, concediéndole una pensión anual y la isla de Wen, en la que construyó un observatorio y una casa para vivir. Cuando murió Federico en 1588, quedaron reducidos los ingresos de Tycho y abandonó el observatorio en 1597, muriendo pocos años después. Conceptualmente, Tycho se opuso a lo expuesto por Copérnico, ya que juzgaba contrario a la física y a las escrituras que la Tierra se moviera en el espacio. Ideó un sistema por el cual la Tierra estaba fija, el Sol giraba alrededor de la Tierra, pero los otros planetas, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, hasta entonces conocidos, giraban alrededor del Sol. Esta disposición presenta el mismo movimiento aparente para el Sol, la Luna y los planetas que los sistemas de Copérnico y de Ptolomeo, en sus formas más simples, de manera que la simple observación no podía decidir cuál de los sistemas era correcto. Pero el sistema de Tycho no representa una parte importante en la historia de la ciencia, pues todos los posteriores progresos de la astronomía se basaron en el sistema de Copérnico. El verdadero servicio de Tycho a la astronomía fue como observador, empleando mejores instrumentos y mejores métodos. Puede parecer cosa fácil alcanzar gran exactitud haciendo mayores los instrumentos, pero en verdad la cosa no es tan sencilla como parece, pues cuanto mayor es un instrumento, más se encorva bajo su propio peso, y pronto llega un punto en que la curvatura no compensa las ventajas conseguidas por el aumento de tamaño del mismo. En cuanto al método usado por Tycho, cayó la conveniencia de hacer gran número de observaciones, todas de igual clase, y luego promediar los resultados, consiguiendo de esta manera que los errores accidentales quedaran minimizados. Usando estos métodos, Tycho confeccionó su catálogo de estrellas que publicó en 1602, un año antes de su muerte. Las tablas de observaciones de Tycho sirvieron años después a Kepler para determinar sus leyes sobre el movimiento de los planetas en su órbita alrededor del Sol. En 1572 observó un nuevo cuerpo brillante en la constelación de Casiopea. Hoy sabemos que era una nova. En sus observaciones llegó a la conclusión de que aquel cuerpo debía pertenecer a la esfera de las estrellas fijas. Hasta entonces se tenía la idea de que aquella región exterior del espacio era perfecta y por consiguiente inalterable, concepto este que Tycho desmontó con sus
Del siguiente gigante del que nos vamos a ocupar es de un filósofo de nombre Giordano Bruno, que nació en Nola, cerca de Venecia, en 1547. A la edad de 15 años entró en la orden de los dominicos, siendo ordenado sacerdote en 1572 y doctor en teología en 1575. Hombre de espíritu independiente, fue causa de perturbación para sus superiores monásticos, pues exponía sus ideas sobre la transustanciación y de la Inmaculada Concepción contrarios a la doctrina de la Iglesia. En 1576, y temiendo ser acusado de herejía, en palabras suyas abandonó la prisión angosta y negra del convento, huyendo de Italia para viajar por Francia, Inglaterra, Alemania y Suiza, haciendo suyo el dicho de que toda la tierra es patria para un filósofo. Después de haber dado enseñanza en las universidades de Lyon, Tolosa, Montpellier y París, por último fue a Londres en 1583. Allí publicó 3 pequeños libros en italiano, con fingido pie de imprenta veneciano, uno de los cuales, Del infinito universo e mondi, sobre el universo infinito y sus mundos, es de especial interés. En él hablaba Bruno de que hay un sinfín de lugares semejantes a nuestra Tierra, con sus soles, lunas, planetas y otras estrellas, las cuales son infinitas en número, y todo ello conforman el mundo. De esta manera, llevó la astronomía más allá del sistema solar, desplazando del centro del universo no solo a la Tierra, sino también al Sol. De hecho, en palabras de Bruno, como el universo es infinito, no puede decirse con propiedad de que haya ningún cuerpo que esté en el centro del mismo. Además, indicó que todos los planetas tienen movimiento de revolución alrededor de sus soles, todos de la misma condición, lo que era prueba evidente de la bondad de Dios. El nuevo cosmos de Bruno no dejaba sitio para un cielo material. La doctrina de Copérnico no exigía la reformulación de ninguna de las doctrinas fundamentales de la religión. Un solo mundo, un solo Dios. Pero los postulados de Bruno hacían que Dios se convirtiera en un simple Dios de tribu para el planeta Tierra. Y eso era demasiado para las doctrinas establecidas en la Iglesia en aquel momento, para que ésta estuviera en silencio. Bruno tuvo la imprudencia de volver a Italia en 1593, y en el momento en que la Inquisición se enteró de que estaba allí, lo capturaron, lo metieron en prisión por espacio de 7 años y fue sometido a juicio. Al fin se pronunció la sentencia. Debería ser castigado con toda la clemencia posible y sin derramamiento de sangre, una fórmula sutil que usaba la Inquisición para indicar que debía morir quemado en la hoguera. Dícese que Bruno, al oír su sentencia, hizo el siguiente comentario a sus jueces: ¿acaso vosotros que me condenáis tembléis más que yo, que soy el condenado? Hay quien considera que este juicio y esta condena constituyen uno de los más vergonzosos incidentes de la historia de la Iglesia. Otros nos recuerdan que no sabemos totalmente en qué se fundaba la condena de Bruno, puesto que no era práctica empleada por la Inquisición dar la publicidad a los fundamentos en que se apoyaba una sentencia. Seguramente fue acusado de algo más que de opiniones científicas heterodoxas. Ya hemos visto que tenía contrarias ideas de la Iglesia a la transustanciación y sobre la Inmaculada Concepción, y había escrito un folleto titulado El triunfo de la bestia, en el cual la bestia era el Papa. Tras su muerte, solo pudo influir el pensamiento de esta persona por medio de los pobres escritos que dejó tras de sí. Las posibilidades parecían escasas, pero lo improbable aconteció. En el mismo año de su muerte salió a luz otro libro en el cual se exponían los mismos puntos de vista no por un fraile oscuro, sino por un autor de autoridad y posición social, William Gilbert, que era el médico personal de la reina Isabel de Inglaterra. El libro, de título de Magnete, trata principalmente de física y se ha hecho verdaderamente famoso como una de las piedras angulares sobre las cuales se ha edificado la moderna ciencia. En su capítulo último describe un hipotético esquema del universo
que es el esquema de Bruno, aunque su nombre no se menciona en ninguna parte del libro. Esto pudiera explicarse como si dos cabezas hubieran tenido al mismo tiempo el mismo pensamiento. Pero en 1561 salió a la luz un libro póstumo del mismo autor en el cual se exponen las mismas ideas que en el libro anterior, pero en este caso eran atribuidas definitivamente a Bruno. De esta manera siguió viviendo el espíritu de Bruno y en su tiempo produjo incluso mayores cambios en el pensamiento que las hipótesis de Copérnico. El siguiente gigante de las ciencias de nuestro relato es un matemático, ingeniero y militar que nació en 1548 en Brujas y llevaba por nombre Simón de Steuben. En su juventud fue empleado de comercio y posteriormente, bajo el mandato del príncipe Maurice de Nassau, ejerció el cargo de intendente del ejército, diseñando un sistema de esclusas que permitía inundar ciertas áreas y en consecuencia expulsar al ejército enemigo, pues esto era una defensa estratégica muy importante en un país con la geografía que tiene Holanda. En esta época diseñó un vehículo a ruedas con velas que se movía por la fuerza del viento por la orilla del mar. El vehículo funcionó perfectamente, pero cayó en desuso, pues pocos eran los dispuestos a subirse a un aparato que se movía a una velocidad superior a los 80 km por hora. Simón no fue el primero en diseñar este tipo de vehículos. En el año 2000 a.C., los egipcios, bajo el faraón Amenhotep III, ya lo habían usado. En 1585 publicó la Disme, en donde describía el uso de las fracciones decimales y su visión del futuro sobre un sistema decimal de uso en monedas, medidas y pesos, cosa que en la actualidad aún no se ha generalizado en todos los países. Un año después publicó Estética e Hidrodinámica, en donde desarrolló lo que llamó el triángulo de fuerzas, base de toda la estática, y determinó que la presión que ejerce un líquido es función de la altura del mismo y de su base, y para nada de su forma. Además, en ese año, realizó un experimento con unas bolas de plomo con el que refutó el principio de Arquímedes que decía que los cuerpos que más pesan caen antes. Y una última curiosidad sobre este gigante de la ciencia. Dedicó parte de su tiempo al estudio del lenguaje, llegando a postular para el futuro el neerlandés como lengua universal, pues en ella los conceptos que se pueden expresar con monosílabos eran mucho más que en cualquier otra lengua conocida. De hecho, esta idea fue la que le llevó a despreciar el latín como lengua científica y a escribir todos sus tratados en neerlandés. Huelga decir que en su época semejante actitud limitó en gran medida la difusión de su obra. El décimo y último de los gigantes de la ciencia de los que hablo en este audio es Galileo Galilei. El orden que he seguido en la presentación de estos personajes es por orden de nacimiento, y a Galileo le ha correspondido el último lugar, pues nació en 1564 en la ciudad italiana de Pisa. Unos años después, la familia se traslada a vivir a Florencia. En 1581, Galileo ingresa en la Universidad de Pisa, donde se matriculó como estudiante de medicina por voluntad de su padre. 4 años más tarde, sin embargo, abandonó la universidad por motivos económicos, sin haber obtenido ningún título. Regresó a Florencia en 1585, descubriendo que la medicina no era un plato de su predilección, y empezó a estudiar por su cuenta matemáticas y geometría. Durante los siguientes 4 años en Florencia, se dedicó a la experimentación de las leyes de la física y su relación con las matemáticas, pues en su opinión el libro de la naturaleza está escrito en lenguaje matemático y diseñó una balanza para determinar los pesos específicos de los cuerpos. En 1590 lo encontramos de regreso en la Universidad de Pisa dando clase de matemáticas, donde había llegado gracias a la reputación que había conseguido en Florencia. Pero no se sabe si, por aquello de su espíritu independiente, su temperamento sarcástico
y su actitud con el resto del profesorado pronto lo hicieron impopular y a los 2 años fue expulsado. En 1592, Galileo está dando clases de astronomía, geometría y mecánica en la Universidad de Padua, en un ambiente universitario de gran libertad intelectual, pues Padua pertenece a la República de Venecia y corrían otros vientos, pues la Inquisición tenía muy poco peso en esa zona de Italia. En 1606 publicó su primera obra impresa de título Operaciones del compás geométrico militar, que era un manual para manejar un compás que había diseñado y que, a diferencia de los compases comunes de la época, este permitía a los usuarios hacer cálculos complejos relacionados con matemáticas, geometría y física. Vamos, en pocas palabras, era el equivalente a una pequeña calculadora de bolsillo actual. En julio de 1609, Galileo se ha desplazado a Venecia para, entre otras cosas, pedir un aumento de salario, pues ya entonces, como ahora, la enseñanza no generaba grandes remuneraciones a los profesores. Para hacerse más interesante, lleva bajo el brazo un telescopio que ha construido artesanalmente, siguiendo las noticias que sobre los vídeos para espiar venían desde Holanda. Y hace una demostración de su telescopio, que tiene una resolución de 6 aumentos, impresionando al Senado veneciano, oteando el horizonte desde el campanario de San Marco. Este invento marca un giro en su vida. La República de Venecia, en agradecimiento por el invento, le confirma de por vida en su puesto en la Universidad de Padua, y su sueldo es duplicado. La verdad es que Galileo sabía poco de óptica, y al realizar nuevos telescopios tuvo más errores que aciertos. En los años siguientes confeccionó más de 60 modelos, de los que poco más de 5 funcionaron adecuadamente. Y poco a poco fue aumentando la resolución de sus telescopios, pasando de 6 aumentos a 8, luego 10 y posteriormente a 20, con una calidad de imagen muy nítida y sin distorsiones. En noviembre de 1610, observando la Luna, descubrió que la misma tenía montañas, y llegó, en un alarde de optimismo, a determinar la altura de la misma en 7.000 metros, cuando aún nadie conocía la altura de las montañas de nuestro planeta. Además, descubrió los anillos de Saturno, varios cúmulos de estrellas y 4 satélites de Júpiter que giran alrededor de él, que hoy son conocidos como los satélites galileanos. Vamos, que por sus observaciones ni la Tierra es el centro de todo, ni todo gira alrededor del Sol, y hay muchas más estrellas de las que hasta entonces se conocían. En marzo de 1611, Galileo es invitado en Roma a que ante el Colegio Pontificio exponga sus teorías sobre la composición del universo y que había publicado el año antes bajo el título de Sidereus Nuncius, o sea, mensajero sideral. Un mes después, el Colegio Pontificio determina que los datos aportados por Galileo son ciertos, y Galileo se retira a Florencia, donde residía desde 1610. Parecía que Galileo iba de triunfo en triunfo, pero los ataques contra él empiezan a sucederse. En su defensa siempre expone que aún admitiendo que no podía existir ninguna contradicción entre las Sagradas Escrituras y la ciencia, era preciso establecer la absoluta independencia entre la fe católica y los hechos científicos. A pesar de su lucha durante los siguientes 5 años, Galileo es convocado el 16 de febrero de 1616 por el Santo Oficio para el examen de sus proposiciones. Es una catástrofe para él. La teoría copernicana es condenada como una insensatez, un absurdo en filosofía y formalmente herética por el Santo Oficio, y posteriormente esta condena fue ratificada por el Papa Paulo V. Aunque no se le inquieta personalmente, este asunto afecta profundamente a Galileo. Sus enfermedades le van a atormentar durante los 2 años siguientes y su actividad científica se reduce. A partir de 1618, reanuda su actividad, coge impulso y descubre 3 cometas, se convierte en miembro de la Academia Florentina, perfecciona el microscopio
y en 1632 publica Diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo, obra en un principio encargada por el Papa Urbano VIII y que tenía como objetivo presentar de manera imparcial a la vez el sistema aristotélico y el sistema copernicano. La realidad es que Galileo realizó una obra en la que se presentaba como real el sistema copernicano, lo que no gustó nada ni al Papa impulsor de la idea ni a los integrantes de los colegios romanos. Para colmo de males, Galileo había tenido la osadía de publicar el libro en lenguaje vulgar, italiano, lo que a la Iglesia le gustó muy poco, pues prefería que fuera publicado en latín, que solo entendían una parte de la sociedad, y de esa manera el contenido del libro no llegaba al hombre de la calle. Así que la Inquisición requirió a Galileo otra vez para que se presentara en Roma con el fin de que respondiera de sus ideas, iniciándose el proceso el 12 de abril de 1633. En ese momento Galileo tenía casi 70 años y se vio sometido a un humillante y fatigoso interrogatorio que duró 20 días. Al final del proceso, Galileo es condenado a prisión perpetua y el libro entró a formar parte del índice de libros prohibidos, del que no salió hasta el año 1728, casi 100 años después. Casi nada. La Iglesia, en un acto de magnanimidad, no olvidemos que Urbano VIII era de alguna manera amigo de Galileo, suaviza el grado de prisión permanente, permitiendo que viva confinado en su casa de Florencia, en donde, medio ciego, escribió la última y quizá una de las más importantes de sus obras, discursos y demostraciones matemáticas en torno a dos nuevas ciencias, en el que desarrollaba las bases físicas y matemáticas para un análisis del movimiento que permitía demostrar las leyes de caída de los cuerpos en el vacío y elaborar una teoría completa del disparo de proyectiles. Fue su última gran aportación de la ciencia. A partir de 1638 queda ciego, y nuestro último gigante muere en enero de 1642, rodeado de sus colaboradores. Si estás interesado en otros temas de historia, nos puedes seguir en YouTube en el canal Desde mi Retiro y en iVoox, Spotify y Google Podcast en el canal Un poco de Historia. Este proyecto radiofónico, creado desde mi retiro en la España profunda, es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo.